Hola chicos, en este video quiero recordarles cómo calcular áreas y perímetros de algunos cuadriláteros. Empecemos por el área de un cuadrado. Todos sabemos que un cuadrado es una figura geométrica de 4 lados, cuyos 4 lados todos son iguales. En este caso le estoy llamando a sus lados L. Todos sus 4 lados miden L. O sea, si L vale 5, sus 4 lados valen 5. Recordar también que si yo trazo una línea de dos vértices como esta, ese segmento se va a llamar diagonal. A, B y C son los vértices del cuadrado. L es la longitud y también algo extra aquí. La diagonal divide al ángulo de 90 grados, lo divide en dos ángulos de 45. ¿Cómo se calcula el área? Bueno, el área, ya habíamos visto la escritura aquí, el área de la figura ABCD, en este caso es un cuadrado, va a ser igual a la longitud elevada al cuadrado. Pero también se puede calcular como con ayuda de la diagonal, elevándolo al cuadrado y dividiéndolo entre 2. Tengo dos opciones. Una la voy a usar cuando tenga la longitud y otra la voy a usar cuando tenga la diagonal. El perímetro de un cuadrado es 4 veces su longitud. El área de un rectángulo. Todos sabemos que un rectángulo posee dos lados iguales, 2 a 2. O sea que estos dos lados son iguales y mide B, este de arriba mide B y este 2 miden A. En este caso E, F, G y H son los vértices del rectángulo. El área de un rectángulo no es más que base por altura. El perímetro no es más que sumar 2 veces A, o sea, esta A más esta A, 2 veces A más 2 veces B. Ese va a ser el perímetro, 2 por A más 2 por B. El área de un paralelogramo. Un paralelogramo se va a parecer a un rectángulo, pero con una diferencia. El ángulo que se forma aquí no es de 90 grados, es distinto de 90 grados, es menor a 90 grados. En ese caso, en sí un paralelogramo tiene dos lados paralelos. Este y este son paralelos. La misma pasa con estos dos. ¿Qué podemos decir de un paralelogramo? Tiene, igual que el rectángulo, 2 a 2 lados iguales. La diferencia es entre el otro y este es que su altura se calcula de otra forma. Sus vértices A, B, C, D. ¿Cuál es la altura de un paralelogramo? Igual que el rectángulo, sería base por altura. Si nos dieran el ángulo, nos dieran este ángulo, pues sería A por B, el producto de las dos longitudes, A por B, por el seno del ángulo que se forma en ese vértice. El perímetro, 2 veces A más 2 veces B. Una observación aquí que me pareció muy interesante. Si tengo un paralelogramo y selecciono un punto F cualquiera, un F que pertenece en el segmento DC, puede ser cualquiera que pertenezca a DC, y yo formo un triángulo. Se dice que el área de ese triángulo que acabo de formar, ese triángulo AFB, el área de ese triángulo AFB va a ser igual al área del
paralelogramo dividido entre 2 o a la mitad del área del paralelogramo. Algo interesante también, si selecciono un punto dentro del paralelogramo, un punto F dentro del paralelogramo, y dibujo triángulos, también encontré que si sumo las áreas de estos dos triángulos, la área del triángulo AFD más el área del triángulo FBC, la suma de los dos triángulos, del área de los dos triángulos, va a ser igual al área del paralelogramo dividido entre 2. El área de un rombo. Un rombo, vamos a decir que en un rombo pues todos sus lados son iguales. Tiene una diagonal mayor y tiene una diagonal que llamaremos diagonal menor. Diagonal mayor, diagonal menor. El área de un rombo va a ser igual al producto de sus dos diagonales dividido entre 2. El perímetro, 4 veces su lado, 4 veces A. Si a un rombo le dibujamos su círculo inscrito significa un círculo que está dentro del rombo. Si dibujo su círculo inscrito, nos encontramos también dentro de un círculo hay un radio, pero en este caso por estar dentro del rombo se va a llamar in radio. La longitud del rombo es A. Entonces, si me dan el in radio y me dan el lado del rombo, yo puedo encontrar el área, que sería 2 por R por el in radio por A. Esto lo voy a usar cuando a mí no me den las diagonales. Si a mí me dan las diagonales, yo uso esta. Pero si a mí no me dan las diagonales, yo uso el in radio por su lado. Trapecio. Un trapecio posee dos bases, una que vamos a llamar base mayor y otra que vamos a llamar base menor. Si trazamos la altura del trapecio, a esa H vamos a llamarle altura, el área del trapecio, el área de la figura conformada por estos vértices ABCD, va a ser igual a multiplicar su altura por la suma de su base dividido entre 2. Esta es la ecuación que vamos a estar usando para calcular el área de un trapecio. En otras palabras, necesito base mayor, base menor y necesito altura. Si trazo las dos diagonales del trapecio, estas son las diagonales. Si trazo sus dos diagonales se interceptan en un punto. En ese punto se interceptan y forman triángulos. Se puede decir que el área de este triángulo que se llama AED, el área de ese triángulo AED es igual al área de este otro triángulo que se llama EBC. Eso es lo que dice en esta ecuación. Esos dos triángulos tienen igual área. ¿Qué quiero decir aquí? Que el área del triángulo AED, este triángulo de color rosa, el área de ese triángulo va a ser igual al producto de dos áreas. ¿Quiénes son estas dos áreas? Bueno, es el área de los dos triángulos azules. Eso fue algo interesante que encontré. Y solo para finalizar, aquí les enseño, este es el área AED, este es el área DEC y este es el área ABE y este EBC. También se puede decir que el área total del trapecio va a ser igual a la suma de las dos áreas azules. De las dos áreas azules le vamos a sacar la raíz cuadrada y elevarlo al cuadrado.
Muchas gracias, espero que estos videos nos sirvan para mejorar o aprender algunos conceptos que son básicos de geometría euclidiana.